Hola René, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, bien. Qué bueno. Me alegra. ¿Cómo se viene la clase hoy? De todo un poquito, la verdad. Y Ah, qué bueno. bueno, lo Pre- ideal vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver todo, o sea, un Preparándonos poco el listado. Para el CAS, sí, para el caso. sí, viene después de la ayudantía por lo que me comentó el profe. Así que yo creo Sí, que como a las 9 y fracción van a subir el el caso. CAS. Tenía que ver con lo que vimos la última ayudantía, que es la suma de demanda y ofertas, y lo que vamos a ver hoy, que sería análisis de excedentes, costo-beneficio y mercado internacional. ¿Ya? Ok, Eso sería lo que entra en el caso. ya. Como exacto lo que tenemos que ver, voy a preferir partir de ahora, ya que lo primero no es complejo, de hecho, de lo más fácil que vamos, comparado con todo lo que vimos durante el semestre, esto no va a ser nada en cuanto a la matemática, ¿ya? Esto es mucho más simple. Pero aquí lo importante es el análisis, ¿ya? Entonces aquí vamos a calcular menos, pero vamos a interpretar más. Entonces, ya, el ejercicio nos dan una oferta y una demanda, ¿ya? La cual aquí nosotros la tenemos lista por razones del ejercicio, ya, o puede que igual se las den lista, o netamente le den como la semana pasada, que eran demandas individuales y ofertas individuales, y ustedes tienen que llegar a la de mercado. Ya, en cualquiera de las dos formas, lo importante es llegar siempre a las de mercado. En esta sería la demanda y la de acá la oferta. Ya, entonces la pregunta nos piden calcular el excedente en el equilibrio de mercado. La pregunta B nos dicen que esta industria se abre al mercado internacional y se establece un precio de importación de 20 pesos. Ya nos preguntan por la pérdida social y aparte de esto este análisis lo vamos a realizar con los dos métodos de bienestar, ya, con el que se analiza el bienestar, que sería con análisis costo-beneficio y análisis de excedentes. Ya lo mismo para la C, la que sería lo Disculpe René, contrario. ¿Sí? con algo le suena el micrófono. Disculpe, con el polerón seguramente, ahora sí. Sí, Eh, algo sonaba. Ahora se escucha Gracias. mejor, ¿cierto? Sí, Sí, ahora René, se sí. escuchaba el roce con el cierre recién. Sí, Sí, exactamente, eso era el cierre. Entonces, repito, el ejercicio B vamos a analizar, ver cómo se calcula, cómo se trabaja con una importación, ya la apertura al comercio internacional, específicamente con una importación. Y vamos a realizar el análisis de cómo impacta esta apertura comercial a nuestro mercado. Ya este análisis lo vamos a realizar con análisis de excedentes y con costo-beneficio. Ya con ambos tenemos que llegar exactamente al mismo valor. Ya lo mismo para la C. La C es muy similar a la B, pero en vez de ser una importación va a ser una exportación. Ya, entonces de eso se trataría la guía de hoy. Bueno, el ejercicio B que sería, bueno, no está aquí, pero está más abajo, pero sería exactamente muy parecido con otras demandas y otra oferta. Entonces, en la pregunta A, primero escribimos la información, tenemos la demanda, tenemos la oferta, y la A nos pedía calcular el excedente en el equilibrio. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Calcular el equilibrio. Acá tenemos despejada la Q, acá tenemos despejada la Q. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente igualar y despejar el precio. Entonces, igualamos la Q de demanda con la Q de oferta. Y nos que tenemos acá 900 menos 15p tiene que ser igual a 10p menos 50. Pasamos este 15 que está restando al otro lado sumando y el 50 que está restando lo pasamos al otro lado sumando. Entonces nos queda 950 es igual a 15p. ¿Ya? Entonces ahora pasamos dividiendo el 25 y nos queda que el precio es 38. ¿Ya? Es decir, esto va a ser nuestro precio de equilibrio. Ahora tenemos que calcular la cantidad. Esta cantidad se puede reemplazar el precio que calculamos recién en cualquiera de las dos funciones, ya sea la demanda o la oferta. Vamos a llegar al mismo valor. En este caso utilicé la oferta. ¿Ya? Entonces reemplazamos acá el valor de P. ¿Ya? Acá está expresado. Y después solamente calculamos, es decir, 38 por 10 menos 50. Y nos va a quedar que Q es igual a 330.
¿Ya? Entonces ahora procedemos a graficar, que sería el paso 2, por decirlo de alguna manera. Aquí está nuestro gráfico. Primero grafiquemos la demanda. Aquí estaría la demanda, ¿cierto? La línea con pendiente negativa. Para poder calcular los puntos de corte, necesitamos primero reemplazar la Q en 0. Es decir, con la Q de la demanda la reemplazamos con 0, porque nosotros queremos ver cuánto vale P cuando la Q vale 0. Es decir, cuando la Q está aquí, en este punto, justo en el origen, quiero saber cuánto es el precio. Y si nosotros reemplazamos en la demanda el valor, la Q por P, perdón, la Q por 0, vamos a tener que despejar P, ¿ya? Y al despejar P vamos a llegar que el precio máximo va a ser 60. Y para saber cuánto es la cantidad máxima que va a producir, se va a consumir, vamos a tener que reemplazar, en vez de la Q por 0, vamos a reemplazar la P por 0. ¿Por qué? Porque yo quiero que el eje del precio esté en el origen, ya en 0, y yo quiero saber cuánto va a ser lo máximo que va a consumir estas personas o este mercado. Y va a ser de 900. Para la oferta es lo mismo. En este caso no tenemos dos puntos de corte, sino que sería solo uno, ¿ya? Y es cuando la Q es 0. Ya, si nosotros reemplazamos la Q en 0, vamos a llegar que el precio es 5. Muchas veces le puede dar que esto es negativo. Ya, por ejemplo, le va a decir, no sé, que es menos 5. Esto puede variar. ¿Pero qué quiere decir que sea menos 5? Voy a usar un lapicito en este. Quiere decir que la curva nace de acá abajo. Acá sería el menos 5. Esto es hipotético, solo para que sepan cómo graficar. Entonces, de aquí saldría para acá. Esto es totalmente hipotético. Ya, entonces, ustedes tendrían que buscar también el punto cuando P es 0, es decir, cuando está aquí. Porque aquí está el 0, ¿cierto? Entonces, cuando este es 0, ¿cuánto vale Q? Y la Q estaría aquí. ¿Ya? En ese caso, se tendría que trabajar así. ¿Ya? Pero de momento, esta función nos dio que cuando Q era 0, P era 5. ¿Ya? O sea, en esta misma función de acá, si nosotros reemplazamos eh, la Q por 0, nos va a quedar 0 es igual a 10P menos 50. Pasamos la P al otro lado con el signo positivo y nos va a quedar que 50 es igual a 10P y el 10 lo pasamos dividiendo y nos queda 5 es igual a P. Entonces ahí tendríamos nuestro gráfico completo. Nuestras bases en realidad, porque ahora nos falta calcular, o sea, graficar el punto de equilibrio, que sería la intersección entre ambas curvas, y eso lo calculamos recién. El precio es 38 y la cantidad es 330. Ya, acá está, precio 38, cantidad 330. Entonces vamos a proceder a calcular el excedente del consumidor primero. El excedente del consumidor se entiende como toda la curva bajo, o sea, todo el área bajo la curva de demanda, ¿ya? Pero en sí, el excedente total del consumidor es todo esto, todo lo que está bajo toda la demanda. Pero nosotros no podemos contemplar toda la demanda. ¿Por qué? Porque tenemos un precio fijo. Ya, entonces tenemos que contemplar y calcular la demanda hasta ese precio. En este caso, nuestro precio sería el de equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos a calcular todo lo que está bajo la demanda, pero hasta el punto de equilibrio. Y sobre el punto de equilibrio, ¿ya? Sobre ese precio. Es decir, aquí y hasta el 38. Esa va a ser nuestra área del excedente del consumidor. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir el excedente del consumidor? Son todas las posibles combinaciones de consumo, ya que la demanda es lo máximo, pero no necesariamente lo máximo es obligatorio. Ustedes pueden comprar cualquier combinación que esté bajo esta demanda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes les venden, ustedes dicen que lo máximo que pueden invertir en un auto, no sé, son 5 millones, ustedes perfectamente pueden aceptar un auto en 2 millones, en 1,5 millones, ¿ya? Eso va a depender solamente de su decisión. En cuanto ahora a lo que corresponde al excedente del productor, es todo lo que está sobre la oferta. Pero lo mismo, si nosotros contemplamos como el espectro completo, sería todo lo que está sobre la oferta hasta el infinito porque la pendiente es positiva. Así que nos limita lo mismo, que sería el punto de equilibrio. Así que todo lo que está sobre la oferta, pero bajo el punto de equilibrio.
es decir, todo lo que voy a marcar en azul. Eso sería nuestro excedente del productor. Y es lo mismo, son todas las combinaciones que que son aceptables, ya que recordemos que la oferta es lo mínimo que va a aceptar el productor. Bajo estos precios no los va a aceptar, ¿ya? Y entonces, ya tenemos nuestras dos áreas ya delimitadas, entonces ahora nos vamos a proceder a calcular. Partamos con el excedente del consumidor que lo teníamos en rojito. Entonces vamos a tener que calcular un área de un triángulo. Ya recordemos que la formulita del área del triángulo siempre es base por altura dividido en 2. Entonces tenemos que identificar nuestros factores, que serían la base y la altura. La base, vamos a considerar que esta es la base, ya, acá. Las cantidades son nuestra base y el precio es nuestra altura. Entonces vamos a multiplicar la base por la altura, o sea, esta sería nuestra altura, ya nuestro primer factor, que sería la diferencia entre 60 y 38. Y eso sería todo este espacio de aquí. Y lo vamos a multiplicar por nuestras cantidades, ¿ya? Que sería todo lo que está acá abajo, ¿ya? Que sería la diferencia desde 0 hasta 330. Y la diferencia es 330. Se lo multiplicamos y todo lo dividimos en 2, ¿ya? Entonces aquí nos va a dar como resultado 3.630. Ese sería nuestro excedente del consumidor para este punto. Ahora vamos a proceder a calcular el del excedente del productor. Ya recién calculamos del consumidor, ahora vamos a del producto. El del productor, René, ¿sí? una consulta. Esos 3.630, ¿qué es lo que es? ¿Pesos? Sí, son pesos. Ya. Exactamente. Esto se mide en pesos. Y aquí vamos a René, marcar, ¿sí? perdón, es que me conecté un poquito tarde, pero ¿por qué se divide en dos? Porque es un Ese triángulo. 60. Es un triangulito, ¿cierto? Que nosotros estamos viendo un triángulo. Entonces, para calcular el área del triángulo, la fórmula básica de como geometría sería base por altura dividido en 2, ¿ya? Eso Ok. es como estandarizado, ¿ya? Para este proceso. Siempre que aparezca un triángulo y nosotros queramos calcular el área, siempre vamos a aplicar eso, base por altura dividido en 2, ¿ya? Porque Ya. si nosotros multiplicamos base por altura, vamos a calcular el área de un cuadrado, pero la mitad de un cuadrado es un triángulo. Si nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, esto es un cuadrado, ¿cierto? O bueno, más o menos un cuadrado. Podemos apreciar que son dos triángulos. Ya, si yo multiplico base por altura, me va a dar el área total de este cuadrado. Pero yo como quiero saber la mitad, o sea, la del triángulo, lo divido en 2. Esa es la explicación matemática de por qué la formulita del área del triángulo se divide en 2. ¿Ya? Pero acá memorícenla y cada vez que necesiten calcular un triángulo o un área, base por altura dividido en 2. Súper, Ya. súper Gracias. simple, no se complique. Entonces ahora procedemos a la elección del productor. La fórmula es la misma, base por altura dividido en 2. ¿Por qué? Porque es un triángulo y no necesitamos, es perfecto por decirlo de alguna forma, porque es solo un triángulo, no tiene ningún otro espacio que nos genere como un vacío. ¿Ya? Entonces vamos a calcular lo mismo, nuestra altura, que sería la diferencia de los precios, y la cantidad, que sería nuestra base. ¿Ya? Entonces sería 38 menos 5 por 330. Ya está, 38 menos 5 por 330. Y esto dividido en 2 porque queremos calcular solo este triángulo, no el cuadrado que se formaría. Entonces, el resultado de este nos va a dar 5.445. ¿Ya? Entonces, el excedente total se entiende por la suma de los dos excedentes, ¿ya? Por los dos bienestares. Entre mayor sea el bienestar, más cómodo o más preferenciado va a estar ese, ese participante, ya sea productor o consumidor, ¿ya? Entonces, acá la suma total es de 9.075. Ya, ese sería nuestro excedente total, que se reparte en dos partes, que sería el excedente del productor y el consumidor. Ya, entonces ya tenemos exactamente listo
lo que sería análisis de bienestar con los excedentes. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta, es un análisis desde el origen hasta el punto de equilibrio, ¿cierto? Lo analizamos de aquí hasta acá, ¿ya? Esto fue lo que, el área con la que trabajamos. Bueno, hasta la demanda, ¿ya? Este triangulito de acá fue el área total que nosotros calculamos con este excedente, con el análisis de excedente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es análisis costo-beneficio. Este es un concepto distinto, ¿ya? Porque acá nosotros vamos a hablar con dos términos. Cuando es una economía cerrada. Me refiero a economía cerrada cuando no hay exportación o importación, ¿ya? Entonces, tenemos una variable que va a ser consumo, que va a representar el movimiento en la demanda, y el uso de recursos, que nos va a representar el movimiento, pero en la oferta, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar uno que va a ser un costo y el otro que va a ser un beneficio, ¿ya? Y la interacción entre costo y beneficio nos va a dar el bienestar total, ¿ya? Entonces, el consumo se entiende por la cantidad que se va a consumir de un bien. No tiene ningún trasfondo más allá. Entre más se consume, las personas están más felices. Ya recordemos la teoría del consumidor, ya que entre mayor era el consumo, o más alto era el nivel, más alta, perdón, la curva de indiferencia, más feliz estaba esta persona, ¿cierto? Entonces, entre mayor va a ser el consumo, más feliz va a estar esta persona, ¿ya? Entonces, menos felices, entre menos consumo, menos feliz, ¿ya? Esa es la lógica. Cuando tenemos que siempre considerar que esto va a ser, vamos a pasar de una situación que no había mercado a una situación con mercado. Es decir, vamos a pasar de 0 a este punto de equilibrio, ¿ya? Que sería el 38 y el 330. O sea, inicialmente estábamos consumiendo 0 y ahora pasamos a consumir 330. ¿Ya? Ese es el análisis que vamos a hacer ahora. Lo vamos a realizar con la perspectiva del consumo y la perspectiva del uso de recursos. El uso de recursos lo está representado el movimiento de la oferta, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Son la cantidad de recursos que se utilizan para producir un determinado producto, ¿ya? Entonces, entre más se produce, más se gasta. Y se entiende por gasto como un costo, ¿cierto? Y entre menos se produce, menos se gasta, ¿ya? Y un menor gasto quiere decir que es como algo bueno para la empresa, porque gasta menos, ¿ya? Así se va a ir trabajando la lógica, ¿ya? Vamos ahora a aplicarla para que se entienda mejor. Entonces, primero recordemos que estamos pasando de 0 a un consumo de 300, consumo o producción de 330. Entonces, vamos a tener que calcular todo lo que está bajo la demanda y todo lo que está bajo la oferta. ¿Hasta qué punto? Hasta nuestro punto de equilibrio. Ya, entonces, ahora, para calcular el consumo, vamos a tener que calcularlo de esta manera. Nosotros queremos que estábamos en 0 y llegamos a 330. Entonces, todo lo que vamos a consumir va a ser esto. Todo esto, ¿ya? Entonces, esta área va a representar el consumo, ¿ya? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esta no es como una, ¿cómo se llama esto? No es como una figura perfecta o simple. Así que cuando nos toquen cosas así, hay que dividirla en distintas figuras, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros podemos apreciar que este es un triángulo con un cuadrado. Entonces vamos primero a calcular el área del triángulo y después vamos a sumarle el área del cuadrado. Entonces, aquí está como con figuritas un triángulo más un cuadrado. Vamos a calcular primero el área del triángulo, que está aquí, ya que sería esta área de acá. Entonces vamos a tener que calcular la altura, ya que sería 60 menos 38, 60 menos 38, y multiplicarlo por la base, que sería 330.
por 330 y como es un triángulo lo dividimos en dos. Ahora vamos a proceder a calcular la del cuadrado. La del cuadrado es mucho más simple, es solamente base por altura. Entonces vamos a multiplicar la base, que sería 330, por la altura, que serían 38. Aquí estaría 38 por 330. Y el resultado de esto nos va a dar 16.160. Ya ese sería como el consumo total, ya el área del consumo, ya de todo lo que se representaría por el consumo. Ya, ahora vamos a ver cómo se calcula el de lo que corresponde al costo. Entonces, acá ya tenemos el costo. El costo se representa como todo lo que está bajo la oferta, ¿ya? Porque todo lo que está bajo la oferta son los costos de la empresa. Todo lo que está sobre la oferta serían posibles beneficios, ¿ya? Que va a depender de la demanda, ¿ya? La interacción oferta y demanda van a ir determinando como acá el equilibrio, que sería como un tira y afloja entre yo quiero más, pero a menos precio, yo no te puedo producir esto a tal precio porque no me conviene. Entonces, entre tira y afloja de opiniones llegan a un equilibrio, ya que ese sería nuestro equilibrio de mercado. Entonces, vamos a ver todo lo que está bajo la oferta y hasta el 330, que sería nuestro equilibrio. Entonces, aquí igual no es un triángulo perfecto, entonces vamos a dividirlo en dos figuras. ¿Ya? Voy a primero marcar todo el área a calcular. ¿Ya? Aquí tenemos un triángulo y un rectángulo. Tenemos acá el triángulo y acá abajito está el rectángulo. Ya, acá siempre hay que ser bien creativos para ver las áreas. ¿Ya? Entonces aquí estaría triángulo más un rectángulo. Entonces, primero calculemos el área del triángulo. El área del triángulo, base por altura, ¿cierto? La altura sería esta diferencia, 38 menos 5. 38 menos 5. Nuestra base serían los mismos 330. Y todo esto dividido en dos, ¿por qué? Porque es un triángulo. Más el área del el área del rectángulo, que sería la base, 330, por 5, que sería la altura. Entonces, al resolver esto, vamos a llegar a un total de 7.095. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestros dos factores. Y ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el costo, cuál es el beneficio, y ahí vamos a ver qué va a pasar, ¿ya? Que tendríamos que llegar exactamente al mismo valor que teníamos en el análisis de excedentes. ¿Ya? Son dos formas de analizar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? El consumo pasó de 0 a 330. El aumento del consumo, recordemos que es un beneficio. La disminución del consumo es un costo. Entonces, si pasamos de 0 a 330, tenemos un beneficio. ¿Por qué? Porque el consumo aumentó. ¿Ya? Entonces, este va a ser el beneficio. Ahora vamos a analizar el uso de recursos. Si vamos a ver si es un costo o un beneficio lo que pasó acá. Pasamos de 0 a 330. Al aumentar la producción, el uso de recursos va a aumentar porque tienen que producir más cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que gastar más dinero para producir más unidades. Entonces se considera un costo, ¿ya? Entonces vamos a tener que restar beneficio menos costo. Y esa diferencia va a ser el bienestar total, ¿ya? Bueno, acá no está en esta parte, acá tenemos solamente el beneficio y el costo, pero acá abajo, en la página siguiente, está nuestro bienestar total. El bienestar total sería de la diferencia entre 16.160 menos el costo, que sería 7.095. Y esa diferencia nos va a dar 9.075. Y que si lo comparamos con el excedente,
llegamos a lo mismo, ¿ya? 9075. Cada uno tiene sus formas de análisis, nos dicen informaciones distintas, pero llegamos a un análisis, análisis total igual, ¿ya? Por eso son dos formas de ver lo mismo, pero usando factores distintos. Es como cuando veíamos los problemas del consumidor, el problema primal y el problema dual. Ya, acá tenemos algo muy similar. Estamos con un análisis de excedentes y un análisis costo-beneficio. Nos dan la misma información, pero utilizando distintos factores. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es el análisis de excedentes o de bienestar básico. ¿Ya? Esto es lo primero que vamos a hacer. Porque ahora cuando ya hacemos una intervención, como por ejemplo lo que vamos a hacer ahora, que sería una importación, nuestro punto inicial ya no es el 0. Ya no podemos decir que pasamos de consumir 0 a 330. Ahora nuestro punto inicial son los 330. Y todo lo que pase de ahora en adelante lo tenemos que contrastar con los 330. ¿Ya? Ahora ese va a ser nuestro punto de partida. Tanto para, para lo que es análisis de excedentes como para el costo-beneficio. Nuestro punto de partida va a cambiar. Entonces, ahora tenemos, la pregunta B nos decía que se establece un precio de importación de 20. Ya en sí, gráficamente, lo único que hay que hacer es colocar en el 20, ya acá es cierto que teníamos nuestro punto de equilibrio de 38. Antes de cualquier cosa, de poner a calcular y hacer cualquier cosa, lo primero que tenemos que ver si es que se aplica o no aplica la importación. Es decir, y si le conviene o no le conviene importar los productos. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieran importar, no sé, zapatillas, por un precio de 50.000 pesos la unidad. Pero acá en Chile la misma zapatilla se produce a 10.000 pesos. Entonces en ese caso no conviene traer del extranjero porque va a salir mucho más caro y no se van a poder vender. Perdón. ¿Ya? Entonces la importación solo se aplica si es que el precio de importación es menor que el precio de equilibrio actual. ¿Ya? Como en este caso nuestro precio de importación es 20 y nuestro precio de equilibrio es 38, sí conviene importar. Pero si fuera al revés, por ejemplo, nuestro precio de importación sería 38, nuestro precio de equilibrio 20, no conviene, ¿ya? Porque al traerlo va a costar mucho más que comprarlo acá mismo en el país, ¿ya? Esa es la primera observación que tienen que hacer, si se aplica o no se aplica la importación. En este caso, si se aplica, entonces vamos a proceder a calcular cuánto es la cantidad que se va a importar. Para eso vamos a colocar el 20 en el gráfico y vamos a tirar una línea horizontal. Ya esta línea horizontal la vamos a llamar PI, que es decir, precio de importación. Cuando hablemos de precio de exportación le colocamos PE, ¿ya? Pero es solamente para denotar que lo que es el precio de importación en este caso. Entonces, acá podemos destacar dos factores súper importantes. El 20 va a chocar a las dos curvas, ¿ya? Es decir, a la oferta y a la demanda. Pero no la van a cortar en distintas partes. Acá corta la oferta y acá está cortando a la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir cada punto? Aquí todo tiene una justificación de qué es lo que significa. Entonces, como ahora se van a traer productos de afuera, nuestro precio va a cambiar. Ya no va a ser 38, sino que va a ser 20. Se va a tener que adecuar a nuestro nuevo precio internacional. Entonces, las empresas no van a producir la misma cantidad si ahora vale menos. Entonces, las empresas en vez de producir acá, van a pasar a producir acá abajo. Van a disminuir su producción. ¿Ya? Mientras que para los consumidores pasa lo contrario. Si antes estaban acostumbrados a pagar 38 por una unidad, ahora como se están trayendo los productos de fuera que son más baratos, su precio va a disminuir. Y es decir, ellos van a poder consumir más unidades. ¿Ya? Entonces, inicialmente consumían esto y ahora van a pasar a consumir lo de acá. ¿Ya? Entonces ya tenemos lo que se produce en el país
y lo que se produce en el país y lo que se consume en el país. Entonces, la diferencia entre lo que se consume con lo que se produce en el país es la importación total, ¿ya? Para calcular esto, no se los conté, perdón, para calcular estos valores de acá es simplemente evaluar o reemplazar el precio en la oferta y en la demanda. Acá tenemos un precio de 20 que lo vamos a reemplazar en la oferta, ¿cierto? Sí, en la oferta. Entonces, evaluamos 10 por 20 menos 50, y esto nos dio 150. Ahora vamos a evaluar el 20 en la demanda, para saber cuánto sería nuestra demanda total. Y la demanda total va a ser de 600. Entonces, la cantidad importada se va a calcular restando lo que se consume totalmente con lo que se produce en el país. Es decir, 600 menos 150 nos va a dar 450, que es, es la importación total. Ya, entonces ya tendríamos analizado cuánto es lo que se va a traer desde el extranjero. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar un análisis de bienestar. ¿Por qué? Porque al abrirse el comercio internacional va a generar un efecto. Ya vimos que cambiaron las curvas, las condiciones de equilibrio ya no son las iniciales, ¿cierto? Se logra ver eso, ¿cierto? Que ya las condiciones son distintas, nuestro precio cambió y lo que se produce en el país no es lo mismo que lo que se va a consumir. Ya hay una diferencia, y esa diferencia es la importación total. ¿Ya? Entonces, ahora ya teniendo claro esto, vamos a proceder a calcular el bienestar y cómo afectó la importación a nuestro mercado. Entonces, primero acá está nuestro análisis de bienestar con el excedente del consumidor. Entonces ahora, ya que tenemos un contraste de situaciones, es decir, una situación inicial con un punto de equilibrio sin comercio internacional y ahora un punto de equilibrio con comercio internacional. Ya tenemos dos situaciones, sin importación y con importación. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular ambos excedentes, tanto para la situación sin importación y la con importación, y después vamos a calcular la diferencia y vamos a ver qué pasó con cada protagonista de esta historia, que serían los consumidores y los productores. ¿Ya? Entonces, para ver lo que es la situación sin importación, es lo mismo que hicimos delante. Si nos damos cuenta, tenemos excedente al consumidor 3.630, 3.630. Ya es el mismo cálculo, ¿ya? Para los que no lo vieron, lo voy a marcar acá. Es calcular toda el área que está bajo para el consumidor, todo lo que está bajo la demanda y sobre el punto de equilibrio. Ya, ese sería nuestro excedente inicial del consumidor y el de acá inicial del productor. Ya, que ese sería 3.630 y 5.445. Y el total nos da 9.075. ¿Ya? Esa sería la situación 0. Ahora vamos a ir a la situación 1. Vamos a ver cómo cambia esta situación con precio internacional. Ahora, como el precio ya no es 38, sino que va a estar regido por el 20, el consumo, ¿hasta dónde llegaba? Llegaba hasta acá, ¿verdad? Este va a ser nuestro nuevo consumo. Entonces, todo esto, todo lo que está bajo la demanda, hasta los 600 con el 20, que sería nuestro nuevo punto de equilibrio, esa va a ser el área que va a representar a nuestro nuevo excedente del consumidor, ya que sería todo esto de acá. Ya ese va a ser nuestro nuevo excedente del consumidor. Y el excedente del productor, vamos a aplicar la misma lógica. Entonces, nosotros nos regimos por el precio 20. Entonces, la oferta, ¿cuánto produce? ¿Hasta qué punto produce? Va a producir solo 150 unidades. Es decir, todo lo que está sobre la oferta y bajo nuestro nuevo equilibrio. O sea, bajo el 20 y sobre el 5. Sería todo. Ya, ese va a ser nuestro excedente del productor. Ya, acá
tenemos dos triángulos perfectos, así que complicaciones de cálculo no tenemos ninguna. No hay que ni siquiera aplicar imaginación para distribuirla en figuras geométricas más pequeñas. Entonces tenemos acá, vamos con el excedente del productor, del consumidor. Tenemos base y altura, ¿cierto? La altura la tenemos, perdón, acá, que sería el 60 menos el 20, ¿ya? Y eso lo vamos a multiplicar por la base, que serían los 600, ¿ya? Todo esto, todo lo que está marcado en verde. Eso por esto dividido en 2, porque recordemos que es un triángulo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a, y eso nos va a dar un total de 12.000, ¿ya? Que serían 40 por 600 dividido en 2. Entonces, ahora vamos a proceder a calcular el excedente del productor, el excedente con importación. Tenemos que nuestra base es 15, o sea, 20 menos 5. Disculpen. Y nuestra altura es 15 y nuestra base es 150, ¿ya? Entonces multiplicamos base por altura dividido en 2. Y eso nos va a dar un total de 1125. ¿Ya? Entonces la suma entre el excedente de oferta, y el excedente del consumidor y el excedente del productor, nos va a dar 13.125. Hubo un cambio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver quién se vio beneficiado con este cambio. ¿Y cuánto fue el beneficio que generó la importación? Entonces vamos a ir restando. De situación final menos situación inicial. Ya teniendo esto listo, vamos a proceder a hacer la resta. Vamos a restar la situación con importación menos la situación sin importación. Es decir, aquí vamos a restar 8.300, perdón, no era ese valor. 12.000 menos 3.630, y esa diferencia nos da 8.370. Positivo, ¿cierto? Porque el 12.000 es mayor que el 3.600. Y acá abajo vamos a hacer lo mismo. Sería 1.125 menos 5.445. En este caso no va a dar negativo porque el 5.000 es más grande que el 1.100. Entonces nos quedó menos 4.320. ¿Qué quiere decir esto? Que el excedente del productor disminuyó en 4.620 unidades monetarias, ¿ya? Y el excedente del consumidor fue el que se vio beneficiado con esta importación. ¿Por qué? Porque aumentó su nivel de bienestar en 8.370. Pero acá tenemos que ser generales, ya no ver solo una parte de la historia. Nosotros tenemos que ahora restar estas dos situaciones, estas dos variaciones, para saber el impacto final de la importación. Entonces nos queda ahora restar 8.370 con el 4.320. Y el resultado nos dio 4.050. ¿Ya? Y este 4.050 va a ser nuestro beneficio social. Esto no es común, no es común encontrarlo. ¿Por qué? Porque las únicas cosas que generan beneficios sociales son las importaciones y las exportaciones. ¿Ya? Cualquier intervención, ya sea impuesto, subsidio, arancel, cuota, precio mínimo, precio máximo, todo va a generar pérdida social. Ya todo ese tipo de instrumentos genera pérdida social. Lo único que genera beneficio social son las importaciones y exportaciones por sí solas. ¿Por qué? Porque no son una intervención, sino que son solo una apertura a nuevas oportunidades de negocio. Y por eso generan un mayor valor a este mercado. Ya por eso es bueno la exportación y la importación. Ya porque así fomenta la competencia y así se ve beneficiado tanto, en este caso se ve beneficiado el consumidor, porque estamos hablando de una importación,
Pero si hablamos de una exportación, pasaría otra cosa. Otra persona sería la beneficiada, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora vamos a hacer este mismo análisis, pero usando la otra herramienta, que sería el análisis costo-beneficio. Entonces, René, ¿sí? consulta, y como conclusión de esto, por ejemplo, si nos preguntaran si conviene para la empresa, en este caso, abrirse a la importación, a ellos no le conviene, al consumidor sí, pero se tiene un beneficio social positivo, y eso, ¿qué representa? ¿A quién beneficia? Porque en este caso el consumidor se vio beneficiado con su bienestar. ¿Sí? En cuanto al productor, disminuyó su bienestar, pero se Claro. tiene aún así un beneficio. Y aquí conviene, no conviene, o sea, la al productor, decisión, o sea, al productor no le conviene, pero como conclusión general, la decisión siempre se va a hacer, como les comentaba, con ver qué es más importante, lo que pierde la oferta o lo que gana la demanda. En este caso, lo más significativo es lo que ganó la demanda, porque ganó 8.000 y la oferta perdió 4.000, ¿ya? Entonces, siempre la respuesta a ese tipo de análisis va en función de esto, del beneficio, ¿ya? Si existe un beneficio social, es decir, el mercado en general va a estar mejor, es bueno, aunque las empresas salgan perdiendo. ¿Por qué? Porque las empresas quizás pierden porque no son eficientes, tienen muchas mejoras por hacer, supongamos que están haciendo procesos productivos que pueden ser mejorables, cosa que quizás otras empresas en el extranjero sí lo hacen, entonces fomentan la competencia y fomentan la mejora, ¿ya? Entonces, por eso es, en este caso, cuando da beneficio social, es conveniente, ¿ya? Siempre la importación o exportación van a dar positivo. ¿Por qué? Porque generan un mayor efecto positivo que negativo. En este caso, lo negativo fueron 4.000, pero lo positivo fue 8.000. ¿Ya? Siempre se toma como la decisión en general. Al mercado sí le conviene. ¿Por qué? Porque el consumidor gana 8.370 unidades, ¿ya? Dentro de su área, pero los productores solo pierden 4.000, ¿ya? Cosa que es, podríamos decirlo, que es la mitad, ¿ya? Entonces, al mercado en sí sí le conviene, ¿ya? Si pasara lo contrario, es decir, que la pérdida fuera 8.000 y el beneficio fuera 4.000, nos daría un número negativo, ¿cierto? Entonces, cuando esto nos da abajo, nos da negativo, ahí sí estamos hablando de que no conviene aplicarlo. ¿Por qué? Porque genera pérdida social o una pérdida de eficiencia en el mercado, ¿ya? Pero eso va a depender de los fines, ¿ya? Porque acá nosotros estamos viendo solo una apertura comercial, ¿ya? Pero supongamos, con impuestos y subsidios son cosas distintas, que no los quiero confundir, mejor dejémoslo así. Que en este caso, en la importación y exportación siempre va a convenir. Este resultado siempre, cuando es solo importación y exportación, debe dar positivo, ¿ya? Siempre. Eso siempre va a pasar. Siempre es beneficio. Siempre el beneficio es más grande que el costo. Y eso lo vamos a ver ahora, porque ahora vamos a ver análisis costo-beneficio. Entonces, ya, ahora tenemos que analizar qué va a pasar con el consumo, qué va a pasar con el uso de recursos, y acá al abrirse al mercado internacional vamos a tener que sumar un tercer factor, que serían las divisas, porque ustedes al comprar al extranjero compran con divisas, es decir, dólares o otro tipo de divisas, ya sea euro, yen u otros. Entonces salen divisas de nuestro país y entran productos. Ya cuando se exporta pasa lo contrario, se salen productos y entran divisas, ¿ya? O sea, te pagan en dólares, te pagan en euros, te pagan en cualquier otra moneda internacional, ¿ya? Entonces, eso es importante de analizar, eso juega un papel importante. Entonces, partamos con lo que ya conocemos, que sería el consumo y el uso de recursos. Recordemos que ahora nuestro punto de partida va a ser el equilibrio, no es la situación cero. Entonces, vamos a analizar en el grafiquito qué pasa con cada participante. Partamos con la demanda, que sería el consumo. Inicialmente estábamos en este puntito. Y en la situación final pasamos a aquí. Es decir, pasamos de consumir 330 a 600. Entonces, ¿qué pasó con el consumo? ¿Aumentó, disminuyó? Aumentó, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el consumo aumentó. Y el aumento del consumo, ¿qué es lo que es? ¿Un costo o un beneficio? No sé si me han ido entendiendo qué significa. Beneficio.
es un beneficio, ¿verdad? Entonces el resultado final va a ser positivo. Ya, ahora vamos a ver qué va a pasar con la oferta. La oferta pasó de producir 330 a 150, ¿ya? Es decir, disminuyó su producción. Recordemos que acá estamos hablando de uso de recursos con la oferta. Entonces ahora usa menos recursos que antes. En otras palabras, ahora gasta menos que antes. Entonces, para las empresas esto es un beneficio. ¿Por qué? Porque gastan menos que antiguamente gastaban en sus procesos productivos. Es un ahorro, ¿ya? Entonces, al ser un beneficio, va a ser también positivo. Entonces, ahora es como raro. Tenemos dos beneficios, pero nos falta el costo, ¿ya? Y el costo, ¿por qué está dado? Por la salida de divisas. Cuando salen divisas es un costo. Cuando entran divisas es beneficio, ¿ya? ¿Y por qué se mide el beneficio? O sea, ¿cómo se va a medir esto? Lo vamos a ver cuando terminemos de analizar el uso de recursos y el consumo. Entonces pasamos acá, volvimos acá. Entonces ya sabemos que el consumo aumentó, ¿verdad? Y aumentó de 330 a 600. Entonces tenemos que proceder a calcular un área. Y esta área va a ser la de acá, señores. Pasamos de aquí a acá, ¿cierto? Entonces toda esta área de aquí va a ser mi variación en el consumo. ¿Ya? Esta es la variación. Ahora nosotros estamos hablando de variación de consumo, como lo hicimos acá. Variación de bienestar. Ahora vamos a analizar nosotros la variación. Esta fue variación. Esto es variación del excedente del consumidor. Esta es variación del excedente del productor. Y esta va a ser la variación en el bienestar total, que al ser positivo generó un beneficio social. ¿Ya? Así se va leyendo esto. Entonces ya sabemos que esta va a ser nuestra área de aumento de consumo. Es decir, vamos a tener que descomponerla en dos figuras. En un triangulito y en el rectángulo. ¿Ya? Entonces tendríamos la altura, que sería 38 menos 20, y la base, que sería de 600 menos 330. ¿Ya? Entonces, eso pasamos acá, que serían 270 la diferencia, ¿cierto? Entre 600 y 330. Entonces acá tenemos nuestra altura, que era la diferencia de los precios, por la base, que sería la cantidad. Y todo esto dividido en dos. Y esto le sumamos el área del cuadradito. Ya, este sería el triángulo. Voy a cambiar el color. Este sería el triángulo. Y esto de acá sería el cuadrado. El rectángulo en realidad. Ya, entonces la suma de estas dos figuras nos va a dar la variación total en el consumo. Y al sumar estos dos valores, nos va a dar que el consumo aumentó en 7.830 unidades monetarias. ¿Ya? Ahora acá tengo una variación en el consumo, pero negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque disminuyó el consumo. O sea, perdón, el uso de recursos. El uso de recursos disminuyó. ¿Ya? Entonces esto se considera un beneficio porque ahora las empresas, recordemos que gastan menos que antes. ¿Y cuál va a ser el área de esto? Va a ser todo lo que está bajo la oferta entre lo que cambió. Pasamos de aquí a acá. Entonces, toda esta área de acá va a ser lo que disminuyó el uso de recursos. ¿Ya? Y eso es lo mismo, la dividimos en dos áreas, triángulo y rectángulo, y vamos a llegar al área que nosotros queremos determinar, que sería cuánto es lo que gastan ahora menos las empresas, el ahorro de las empresas. ¿Ya? Pasamos de producir 330 a 150. Por lo tanto, acá estaría, en esta formulita, el área del triángulo, y acá el área del rectángulo, más el área del rectángulo. ¿Ya? Y la suma de las dos áreas nos va a dar 5.220.
está positivo, ¿por qué? Porque es un beneficio. Este es beneficio, voy a colocarle una B, beneficio, beneficio. Y ahora vamos a analizar las divisas, que solo entran y solo se utilizan cuando hablamos de importación y exportación. En el caso anterior, en la pregunta, no estaban las divisas. ¿Por qué? Porque no estábamos en un contexto de comercio internacional. ¿Ya? Cuando sí hay un comercio internacional, las divisas son parte del análisis. Entonces, primero, ¿cuántas unidades se van a importar? Se van a importar 450, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que enviar tanta cantidad de dinero para poder comprar estas 450 unidades, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el precio? Va a ser el precio de importación, es decir, vamos a multiplicar el precio de cada artículo por la cantidad de artículos a importar. Es decir, del país van a salir 9.000 pesos, por decirlo, unidades monetarias. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer, y este va a ser el costo. Vamos a tener que sumar los beneficios y restarle el costo. Es decir, 7.000 más 5.200 menos los 9.000. Y el total de eso me dio 4.050, que es el mismo beneficio social que obtuvimos por el análisis de excedentes. Son dos formas de analizar lo mismo, pero acá vemos factores distintos que acá. Acá solo vimos la variación entre un excedente y otro, es decir, qué tan feliz está el consumidor antes y después, y qué tan feliz está el productor antes y después. Acá, cuánto aumenta el consumo de las personas antes y después, y lo mismo para la empresa sería cuánto cambia el uso de recursos de la empresa antes y después, ¿ya? Y cómo cambia en la salida de las divisas con esta importación, ¿ya? Desde sin importación, ahora con importación. Y para mostrarle cuál sería el área de esto, se los voy a hacer en el grafiquito. El área de la salida de las divisas corresponde a todo este rectángulo de acá. ¿Ya? Esto sería el costo y voy a dibujar en azul el beneficio. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, lo que tiene en común el rojo y el azul es la resta, ¿ya? Pero existe un área en la cual solo hay azul, ¿ya? Que sería este triángulo de aquí. ¿Ya? Este triangulito va a ser el beneficio social. Si ustedes calculan esta área, sí o sí tiene que cuadrar con este 4.050. Sí o sí. Que sería lo mismo, base por altura. La base sería los 450, la altura sería los 18, y eso lo dividimos por 2, y sí o sí tenemos que llegar a los 4.050. Independiente del análisis que se aplique, ya sea por costo-beneficio o por análisis de excedentes, sí o sí esta va a ser el área de beneficio social. Para cualquier importación, esta va a ser el beneficio social. Ya recordemos que solo importación y exportación generan beneficios sociales. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es importación, lo que sería análisis de excedentes y lo que sería análisis costo-beneficio. Ahora vamos a ver un poquito más rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, lo que sería la exportación. Acá tenemos una exportación con un precio de 45. Nuestro precio de mercado era 38. Es decir, sí les conviene vender afuera. ¿Por qué? Porque el precio de afuera es mayor que el de aquí adentro. Entonces las empresas ¿qué va a pasar? Van a poder vender su mismo producto pero a un precio mayor en otro lado. ¿Ya? Entonces igual, tienen que tener ojo que si se aplica o no se aplica las exportaciones. Volvamos como un ejemplo anterior. Supongamos que el precio de exportación es 38 y acá en Chile se producen a 45. No le conviene. ¿Por qué? Porque allá afuera te lo van a comprar a 38 pesos, siendo que acá te lo están comprando en 45. Ya tienes que hacer una logística de por medio que al fin y al cabo no te va a generar ningún beneficio económico. ¿Ya? La idea es siempre vender más caro de lo que se está vendiendo acá.
En este caso, efectivamente, sí se puede aplicar porque en el país destino se va a vender más cara las zapatillas que en nuestro propio país. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo. Tiramos la línea acá en el 45 y vamos a ver dónde choca la demanda y dónde choca la oferta. Y eso lo reemplazamos. Reemplazamos el 45, cuando el precio es 45 en la demanda y cuando el precio es 45 en la oferta. Lo reemplazamos en la demanda y acá en la oferta. O sea, tenemos 225 y 400. Entonces, la diferencia entre 400 y 225 nos va a dar la exportación total. Ya, esas son las unidades que se van a exportar. Ya, y la lógica es muy similar a la importación, solamente que aquí estamos hablando hacia arriba. Ya, entonces, vamos a hacer lo mismo. Análisis de excedentes, situación final y situación inicial. Situación inicial es el punto de equilibrio y situación final son nuestros dos puntos de equilibrio que podríamos decir con la exportación. Ya, lo con rojito es la situación con exportación y lo azulito la situación sin exportación. Entonces, vamos a determinar las áreas de cada uno. Ya, entonces vamos a subir y vamos a ver qué pasó con el consumidor. El consumidor inicialmente estaba acá y ahora donde el precio subió, ya porque se está exportando a un precio más alto, este va a dejar de consumir. ¿Por qué? Porque ahora está más caro las zapatillas. ¿Ya? Mientras que el productor va a seguir produciendo. ¿Por qué? Porque ahora está vendiendo más caro, es decir, puede sacar mayor beneficio por cada unidad. ¿Ya? Entonces a él le conviene producir más. ¿Ya? Entonces, ya tenemos que este va a ser nuestro equilibrio para el productor y este va a ser el equilibrio para el consumidor. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega el área del consumidor. El consumidor, el excedente del consumidor es todo lo que está bajo la demanda y sobre nuestro punto de equilibrio, es decir, todo lo que está aquí en rojito. Ese va a ser nuestro excedente del consumidor con exportación. ¿Ya? Recordemos que la situación sin exportación va a seguir siendo la misma que la inicial. ¿Ya? 3.630, 5.445 y 9.075. Que gráficamente sería esto, lo mismo que teníamos en un principio. Ya, esa es la situación sin exportación, no va a cambiar. Va a ser lo mismo que la situación cero. Entonces, ahora vamos a proceder a calcular el beneficio, o perdón, el excedente del productor. Entonces, el excedente del productor es todo lo que está sobre la oferta y bajo nuestro punto de equilibrio. Es decir, todo lo que está aquí, marcado con azul. Y para acá. ¿Ya? Vemos que ahora el beneficiado es otro. ¿Ya? Antes el consumidor había perdido un poco, o sea, antes el consumidor había ganado, ¿ya? O había ganado tiene un mayor beneficio, ¿ya? Mientras que ahora el productor es quien tiene el mayor beneficio, ya gana un área. Y eso lo vamos a comprobar, porque ahora vamos a tener que calcular el área chiquitita acá con rojo, que sería la base por la altura, dividido en 2. Y ese resultado nos va a dar 1687.5. Y ahora lo que está en azul también es un triángulo perfecto, así que base por altura dividido en 2. Y nos va a dar 8000. Entonces, ahora vamos a hacer la resta. Situación final menos situación inicial. Entonces, acá tenemos 1687,5 menos los 3630. Y eso nos da como resultado menos 1942.5. ¿Ya? Y ahora vamos a ver, pues, vamos a calcular el otro, el del productor. El del productor tenemos que en la situación final es 8000 y la situación inicial son 5445. Es decir, este resultado va a ser positivo. ¿Y cuánto va a ser? De 2555.
Entonces ahora lo que tenemos que hacer es restar el beneficio que obtuvo el productor con la pérdida que tuvo el consumidor. ¿Ya? Y en base a este resultado vamos a ver si se generó un beneficio social o una pérdida social. ¿Ya? Entonces tenemos que la diferencia nos dio 612.5 positivo, es decir, la apertura comercial generó un beneficio social de 612.5 unidades monetarias. Y recordemos que el área que ganó el productor es esta, ¿ya? Le quitó esta de acá al consumidor y ganó esta de aquí que venía por el comercio internacional. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero por el costo-beneficio, y con eso tendríamos desarrollado nuestro ejercicio. Entonces acá tenemos uso de recursos, ya entendemos que lo que es el uso de recursos, pasamos de 330 a 400 unidades, es decir, vamos a calcular, vamos a determinar acá en el grafiquito, pasamos de este punto a este punto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aumentó el uso de recursos? Esto va a ser un costo, entonces todo esto va a ser un costo. Ahora el consumo, pasamos de este punto a este punto. Disminuyó el consumo, pasamos de 330 a 225. Es decir, es un costo. Todo esto va a ser un costo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a proceder a calcular esas áreas y después vamos a analizar qué pasa con las divisas. Entonces, vamos a calcular el área. Esto dividimos acá un rectángulo, acá arriba, el triángulo y un rectángulo. Ya, lo mismo acá, un triángulo y un rectángulo. Ya, casi siempre va a ser así, triángulo, rectángulo. Son las dos principales con las que vamos a estar jugando. Entonces, tenemos acá el área del triángulo para el uso de recursos y acá tenemos del rectángulo. Y la suma de estos nos va a dar 2.905. Lo puse negativo, ¿por qué? Porque es un costo, ¿ya? No es porque el resultado de la suma nos tenga que dar sí o sí negativo. No, esto va a ser positivo y lo de acá también va a ser positivo. Pero para el análisis, como esto es un costo, nos va a dar, lo dejé como negativo, ¿ya? Lo mismo para el consumo. El consumo que pasó disminuyó. Pasamos de 330 a 225. Entonces calculamos el área del triangulito, que nos va a dar un resultado positivo, y le sumamos el del rectángulo, que nos va a dar también un resultado positivo. Y la suma de estos dos nos va a dar 4.357.5. Le puse negativo simplemente porque esto es un costo, ¿ya? Esto se hace normal y al final nosotros le colocamos un signo en función de lo que pasó. Ya se aumentó o disminuyó el consumo, se aumentó o disminuyó el uso de recursos. Ya en función de eso va este signo de acá. Entonces ya tenemos costo, costo, ¿y qué pasó con las divisas? Las divisas, en este caso, como es una exportación, van a salir bienes y van a entrar divisas. Ya, entonces, la entrada de divisas para cualquier economía es buena. Ya cualquier salida de divisas para una economía es mala. Ya en este caso es una entrada de divisas, así que se va a considerar un beneficio. Ya le puse una variación positiva de divisas. ¿Por qué? Porque salen bienes, entran divisas. Entonces, ¿cómo podemos calcular estas divisas? Primero tenemos que tener claro que cuántas son las cantidades que vamos a comprar desde el exterior. Y fueron 175. Recordemos que se saca con la resta entre la oferta y la demanda. Entre esto de acá, entre el 400 que va a ser lo que se va a producir y los 225 que es lo que se va a consumir en el país. Entonces la diferencia va a ser la exportación total. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar la cantidad de unidades a través del extranjero por la cantidad de dinero que nos cuesta cada unidad, ¿ya? Y gráficamente va a representar esta área. Todo lo que está en rojo va a ser el beneficio, y lo que voy a hacer en verde va a ser el costo.
Ya esos son el costo del consumidor y el costo del productor. Es decir, aquí hay un área en rojo que nos va a quedar solo en rojo, ¿ya? Que esto no tiene resta, porque lo que está entre verde y rojo, que sería esto de acá, se va a restar. Son áreas comunes, que en una es positivo y en el otro lado es negativo, es decir, se va a anular, nos va a quedar como un impacto cero. Pero esta área de aquí tiene un impacto positivo, ya solo queda como un beneficio, ya no tiene un costo que la neutralice, ya. Así que este va a ser nuestro beneficio social, ya. Entonces, vamos para calcular esto solamente tenemos que multiplicar la cantidad exportada por el precio del producto y nos va a dar 7.875 pesos. Ya, entonces ahora vamos a hacer la resta. Vamos a sumar los costos, es decir, este menos 2.900, vamos a sumarlo con este 4.300 y este resultado lo vamos a restar con los 7.000, ¿ya? Y aquí el resultado de esto nos va a dar 612.5, es decir, 7.875 menos 4.357,5 menos 2.905. Y ese resultado nos dio 612.5, que es el mismo resultado que obtuvimos acá con el análisis de excedentes, 612.5. Así que tenemos dos formas de llegar exactamente a lo mismo. ¿Ya? Bueno, y acá estaría el ejercicio 2, que es exactamente muy similar, pero con funciones distintas solamente, ¿ya? Y con valores distintos, ya con un precio de importación y exportación diferentes, pero la lógica es igual, ¿ya? Así que eso es lo que sería la ayudantía de hoy, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no le haya quedado claro antes de comenzar el caso, chicos? Así que esta sería la última instancia de retroalimentación. Yo no, René, solo saber que va a subir esto, ¿cierto? A Eva. Sí, esto ya está en la plataforma. Ya. La pauta y la guía. Ya, Ya, esto ya está disponible. ya, gracias. Ya. René, pero el video va a estar mañana. Sí, el video lo voy a subir mañana mismo. ¿Ya? Ok. Bueno, si no hay consultas, los dejo trabajar en el caso o verlo para poder trabajarlo posteriormente. Pero bueno, eso, más allá de esto no debería ser, deberían combinarse lo que vimos la última clase con esto. Sería todo lo que entraría en el caso, ¿ya? Pero más allá no creo, ¿ya? Bueno, después vamos a ir complementando todo esto lo que vimos recién, quizás no sé qué más va a haber el profe, según yo debería haber subsidios e impuestos, pero quiero ahí que él sea la persona que me diga cómo lo vamos a complementar. Pero esta sería la base de cualquier trabajo posterior va a ser esto, así que esto por favor y ojalá que les quede claro, si no, por favor repasen o si no, consultas, dispuesto a responder totalmente, ya porque a partir de estos análisis vamos a ir sumando más contenido. Como les comentaba, impuestos, subsidios, ya a la importación y a la exportación también se le aplican aranceles o subsidios a exportación, así que eso quiero ver si quedar claro si el profesor lo va a ver o no, pero de momento yo creo que sí. Ya, pero esto es lo básico, ya esta sería la base del trabajo futuro, ¿ya? Entonces, eso sería, sin más dilación, que les te vaya bien, ¿ya? Cuídense. Gracias, Nos René, vemos. que estés muy bien. Gracias. René. Adiós. Hasta luego, René. Gracias. Chau. Chao, Sí, chao. René. Chao, chao. Chau. Chao, René. Gracias.